Silencio, ignorante, gritó el profesor Augusto Morales golpeando el suelo con su vara. El joven no respondió. Tenía los zapatos rotos, la camisa sucia y un cuaderno viejo apretado contra el pecho. Toda la clase se rió. Nadie imaginaba que ese mismo joven, minutos después, escribiría en 9 idiomas distintos y haría que el profesor más temido de la escuela se tragara cada palabra. El aula 12 del Colegio Academia del Faro parecía un tribunal romano aquella mañana. Los pupitres estaban perfectamente alineados, los alumnos con el uniforme impecable, el aire tenso. En el centro, como un acusado sin defensa, estaba Adrián Solís. Pantalones gastados con un remiendo torpe, camisa sin cuello y un cuaderno de tapas rotas abrazado contra su pecho como si fuese un escudo invisible. Del otro lado, con una vara de madera en la mano y una medalla de oro en la solapa, el profesor Morales se paseaba como un general veterano, con la frente erguida, el cabello blanco engominado hacia atrás y una mirada que podía partir al medio a cualquier alumno con solo un parpadeo. «Y bien», rugió el profesor deteniéndose frente al joven. «¿Piensas quedarte mudo todo el año? ¿O solo hoy decidiste parecer un mueble roto?» Las carcajadas surgieron desde la cuarta fila, donde los hijos de diplomáticos, jueces y empresarios ocupaban sus tronos de madera con aire de superioridad. Adrián no respondió, solo bajó los ojos, no por miedo, sino por costumbre. Él sabía que no era bienvenido allí. Desde el primer día, su presencia había sido una anomalía en aquel colegio de élite al que había accedido gracias a una beca silenciosa gestionada por una monja anciana que creía en los milagros. «Le pedí que leyera un simple párrafo en voz alta, señor Méndez», continuó Morales girándose hacia la dirección donde 2 inspectores observaban desde el fondo. «Y el joven se niega. Quizá no se niega, quizá simplemente no sabe. ¿Me equivoco?» Adrián levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran oscuros, grandes, como de quien ha visto demasiado en poco tiempo. «¿Sabe leer por lo menos?», insistió el profesor con voz teatral, girándose hacia el resto de los alumnos. «Vamos, Adrián, demuéstrales que sabes leer, o calla para siempre». Y entonces lo dijo. «Silencio, ignorante», gritó alzando la vara y apuntándola directamente a su frente. «Tú no deberías estar aquí. Este colegio es para estudiantes, no para imitaciones». El aula quedó en silencio. Adrián no protestó, solo apretó más fuerte su cuaderno, como si con eso pudiera contener algo que hervía por dentro. Entonces Morales se giró hacia el pizarrón, tomó una tiza y escribió en letras grandes una frase en latín: «Restantum valet quantum vendi patest». «¿Qué significa esto?», preguntó sin mirar a nadie en particular. Adrián levantó la mano. No fue un gesto arrogante. Fue limpio, serio, como quien no tiene nada que perder. «¿Tú?», preguntó Morales con una sonrisa venenosa. «Sí, señor». El profesor entrecerró los ojos. «Tradúcelo». Adrián dio un paso al frente, respiró hondo y sin mirar el pizarrón respondió: «Una cosa solo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella». El silencio que siguió fue el del desconcierto. «¿Y cómo lo sabes?», murmuró el profesor. «Lo leí en un libro viejo de mi abuelo». «Y si escribo en griego y en ruso, también lo entenderías». Adrián no respondió, solo levantó la vista y por primera vez sonrió. El profesor Morales no toleraba la pérdida de control. Trazó con fuerza una nueva frase, esta vez en griego clásico. «Gnosis aftonon. Ilustranos, joven sabio». Adrián observó las letras por un segundo. Luego, como si lo hubiera leído 1000 veces, respondió: «Conócete a ti mismo». Es una de las frases más repetidas de la historia de la filosofía, señor. El profesor respiró hondo, conteniendo irritación. «¿Te crees inteligente, niño?». «No, señor». «Entonces, ¿qué eres?». «Curioso». El profesor levantó una mano para pedir silencio. El brillo de superioridad en sus ojos había sido reemplazado por orgullo herido. «A ver si tu curiosidad también entiende esto», gruñó, escribiendo de golpe una tercera frase en árabe. «Al-Aql Sina».
Adrián apenas miró. La mente es un adorno. La vi escrita en la entrada de una librería abandonada en el barrio árabe donde vivíamos antes. ¿Vivías en un barrio árabe? Mi madre lavaba ropa en un hostal donde se hospedaban comerciantes. Me dejaban libros viejos en varios idiomas. Yo los coleccionaba. El profesor Morales se quedó inmóvil. Pareció más viejo que nunca. Está bien, dijo, forzando una sonrisa. Ya nos diste un espectáculo. Puedes sentarte. Pero Adrián no se movió. Señor, ¿y ahora qué? Aún no me ha hecho la pregunta en ruso. El profesor giró lentamente la cabeza. Adrián se había acercado al pizarrón y con manos firmes tomó una tiza. Escribió con sorprendente precisión, Znanie Usila. El conocimiento es poder, tradujo. De la época de Pedro el Grande, o de antes. Nadie está seguro. Morales no dijo nada. A su alrededor, los alumnos ya no reían. La figura que se alzaba en medio de esa sala ya no era la de un niño pobre, sino la de un prodigio. Ese día, el Colegio Academia del Faro no volvió a la normalidad. Adrián ya no era invisible. Y eso, en aquel colegio, era peligroso. En la oficina de la dirección, la subdirectora Laura Fuentes terminaba de escuchar el relato de Morales. Está diciendo que lo corrigió en 4 idiomas frente a toda la clase. No solo me corrigió, resopló Morales, quitándose las gafas con rabia. Me desafió frente a 40 testigos. Ese niño no es solo un estudiante, es una amenaza a mi manera de enseñar, a mi manera de mandar. ¿Y qué propone? Que le retiren la beca por demostrar talento. Por insubordinación, sentenció Morales. Si dejamos que cualquier prodigio de barrio bajo se burle de nuestras estructuras, la Academia del Faro dejará de ser la Academia del Faro. En el comedor, Adrián almorzaba solo, hasta que una bandeja se posó frente a él. Hola. Era Valeria Olmos, hija de diplomáticos, primera en casi todas las materias, la única que jamás necesitó competir con nadie para destacar. Vi lo que hiciste hoy en clase de Morales, dijo sentándose sin pedir permiso. ¿Cuántos idiomas hablas exactamente? No lo sé. Más de 5. Tengo una teoría, dijo Valeria, inclinándose hacia él. Tú no eres un niño normal, eres un experimento del gobierno. Adrián sonrió por primera vez en mucho tiempo. No soy un experimento, solo no tenía otra cosa que hacer más que leer. Hablar no cambia nada, pero escribir sí. Esa noche, mientras las luces del internado se apagaban, Adrián se sentó en su cama y escribió una sola frase en una hoja arrugada, con letra firme y grave, Veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. La dobló 3 veces y la colocó dentro de su cuaderno. Al día siguiente, la dejaría sobre el escritorio de Morales. El profesor Morales llegó al aula. Encima de su escritorio, sin nombre ni firma, estaba el papel doblado en 3 partes. Lo abrió. Veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. 2 conceptos que él mismo había manipulado durante años para imponer respeto, ahora puestos en latín puro por un niño de rostro sucio. Sus manos temblaron apenas. Al final de la clase, Morales llamó a Adrián. ¿Por qué me diste esa frase? Adrián lo miró. Porque pensé que usted ya la conocía. Cuando no se tiene poder para hablar, a veces solo se puede esperar. Y se fue, sin rencor, solo con dignidad. Esa noche, Morales abrió su biblioteca en casa. Buscó la frase y la encontró en un libro de derecho romano, subrayada por él mismo en su juventud. Veritas filia temporis. Por primera vez, sintió que tal vez Adrián no era una amenaza, sino un espejo. Pero no todos pensaban así. En el salón del Consejo Estudiantil, Diego Veras, hijo del ministro de Transporte, se reunió con sus aliados. Ese mocoso se cree el centro del universo. Hasta Morales le tiene miedo. Vamos a hacerlo caer con lo único que lo sostiene, su cabeza. Plagio. El plan era sencillo. Le tenderían una trampa con un texto antiguo y complejo en checo,
Lo harían pasar por un desafío de traducción y luego lo acusarían de plagio de un ensayo académico. Ese mismo día, Diego se acercó a Adrián. «Oye», le dijo con voz tranquila, fingiendo camaradería. «Encontré esto en casa. Son textos en checo antiguo. Nadie más aquí podría traducirlos. Es un reto». Adrián dudó. No dominó bien el checo. «Pero puedes intentarlo, ¿no?» Adrián asintió. «Lo intentaré, pero no prometo nada». 2 días después, la noticia sacudió los pasillos. Adrián habría plagiado un texto checo protegido por derechos de autor. El director mismo lo citó a su despacho. En el pasillo, Valeria Olmos caminaba como una fiera. Había encontrado el cuaderno de Adrián, y al investigarlo, descubrió la verdad. El texto checo era un manuscrito húngaro del siglo XIX, de dominio público. Adrián no había plagiado, solo había sido demasiado brillante. Valeria irrumpió en el despacho. «Entonces, expúlsenme también», dijo caminando hacia el escritorio del rector. «Ese texto es un manuscrito húngaro de dominio público. Él no copió nada. Si esto es un crimen, entonces enciérrenme por saber leer». La dirección emitió un comunicado interno. No hubo disculpas, solo una nota seca, no hubo plagio. Adrián no fue expulsado, pero el sistema había intentado aplastarlo y no lo logró. Y eso, en aquel colegio, era imperdonable. Esa noche, Diego Veras golpeó la pared del vestuario. Valeria, esa nerd entrometida, lo arruinó todo. «Todos tienen un punto débil», dijo Diego con frialdad. «Incluso los que hablan latín. Vamos a por su vida». Días después, Adrián encontró un sobre anónimo en su casillero. «Tu sangre no es la de un genio, es la de un traidor. Pregunta por tu padre». Por primera vez, sintió rabia, no por el bullying, sino por la certeza de que estaban excavando en su vida. Adrián no tenía padre, era un vacío que su madre se había negado a llenar. Valeria recibió una nota similar: «Si sigues defendiéndolo, tú también caerás». El idioma del miedo es universal. A la mañana siguiente, Adrián bajó al archivo administrativo. Abrió la carpeta de su beca y encontró el nombre de su responsable legal, Elías Márquez. Un nombre que jamás había escuchado. Márquez, el segundo apellido de Adrián. No había foto, solo una anotación: «No se permiten visitas. Confidencial». Julieta lo encontró en la biblioteca. «¿Tú tienes padre?». Adrián no respondió, solo le mostró una hoja que había escrito: «Si no conoces tu raíz, crecerás torcido, aunque florezcas». Poco después, la monja que gestionó su beca, Sor Magdalena, fue citada a la dirección. «¿Sabe por qué la llamamos?», preguntó la subdirectora Fuentes. «Me imagino. Elías Márquez. Era su padre. Su historia no es limpia. Si esa verdad se revela, destruirán al niño». La clase de ciencias políticas fue interrumpida por un inspector del Ministerio de Educación. Morales fue a buscar a Adrián personalmente. En el despacho, lo esperaban 3 adultos. «Adrián», dijo el inspector, «hemos encontrado un nombre en tu archivo. Elías Márquez. ¿Sabes que estuvo vinculado hace décadas con movimientos peligrosos? Disidencia interna, pensamiento radical. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene tu apellido. Y está relacionado con un incidente que ocurrió aquí mismo hace 22 años. Elías Márquez era estudiante de esta academia, de los mejores. Pero filtró documentos internos que revelaban corrupción, censura de libros, discriminación sistemática. Fue expulsado sin juicio», dijo el inspector. «Y luego desapareció. Queremos saber si él te enseñó algo, si te dejó documentos». Adrián se levantó. «No lo sé porque nunca lo conocí. Ustedes se encargaron de borrar su nombre de todos los libros. Si creen que escribir sobre la verdad es un acto subversivo, entonces el problema no es mi apellido. El problema es este edificio». Al salir, sus piernas temblaban de furia. Esa noche recibió bajo su puerta una fotocopia de un diario antiguo,
estudiante rebelde de San Bartolomé desaparece tras denunciar red de censura académica. Abajo, con tinta fresca, alguien había escrito: lo que empezó contigo no termina contigo. Estás escribiendo una historia que otros quisieron borrar. Hazlo bien. Adrián supo que ya no escribía solo para él. Escribía por todos los que nunca pudieron firmar sus propias palabras. Días después, en la clase de literatura, la profesora Claudia pidió que los alumnos leyeran un poema. Adrián se puso de pie, sin cuaderno, con un sobre en la mano. No traje poema, dijo, pero traje un texto. Es propio. Nací sin nombre paterno, sin linaje. Me dijeron que eso era una vergüenza. Me enseñaron a no destacar, a no corregir. Pero cometí un error. Aprendí a leer. Y al leer, descubrí que hay palabras más antiguas que el miedo. Hoy no vengo a destruir, vengo a traducir la injusticia en idioma humano. Y si eso los incomoda, no temen a mí. Temen a lo que soy capaz de escribir cuando nadie me interrumpe. Nadie aplaudió. Luego, Valeria se puso de pie, sin hablar. Luego, otros alumnos. Todos de pie, en silencio. La Academia del Faro se agrietaba desde adentro. El Consejo Escolar intentó neutralizarlo con una reorganización silenciosa, separar a Adrián y a sus aliados en aulas distintas. Pero la noticia fue filtrada por un profesor joven. Esa noche, los lectores fantasma se reunieron en el auditorio antiguo. Adrián estaba en el centro. Nos quieren fragmentar, dijo Valeria. Respondamos con lo único que no saben manejar, dijo Adrián. Un acto que no puedan borrar, algo que quede en ellos. Una lectura pública. Eligieron el día del aniversario del colegio. La tarima estaba decorada con la palabra tradición en letras doradas. El rector Llorens comenzó su discurso. Entonces, Adrián se puso de pie. Perdón, solo tomará un minuto. Sacó el papel del bolsillo y leyó: nos enseñaron a respetar el mármol, pero nunca a mirar las grietas. Nos dieron libros recortados y nos pidieron que no hiciéramos preguntas. No somos excepción. Somos espejo. No venimos a destruir, venimos a recordarles que los muros no tienen futuro si no dejan entrar aire. Dejó el papel sobre el atril, bajó del escenario y los alumnos, uno por uno, se pusieron de pie. Profesores incluidos. Pasaron 3 semanas. El rector no volvió a aparecer. Los coordinadores fueron reasignados. Las notas internas sobre Adrián desaparecieron. El miedo ya no era solo propiedad de los alumnos. Una tarde, Adrián encontró una caja sin rotular en la biblioteca. Dentro, un sobresellado. Lo abrió. Me llamo Elías Márquez. No me expulsaron por mentir, me expulsaron por mostrar lo que querían ocultar. No dejes que te definan por tu sangre ni por tu silencio. Hay verdades que no nacen de un apellido. Nacen del momento en que decides no callar. Adrián copió la carta, la tradujo al latín, al ruso, al francés y al árabe, y la clavó con tachuelas en la pared central del colegio. Encima escribió: esta también es parte de nuestra historia. Nadie la quitó. Años después, Adrián escribiría su primer libro, Las páginas que no me dejaron leer. En la dedicatoria escribió: a Elías. A todos los que le dieron voz a lo que aún no tenía nombre. Porque en un mundo que intenta olvidar, los que escriben no desaparecen, se vuelven semilla y desde ahí siguen hablando.